Ok, muy buenas tardes o buenas noches también de donde estén. Hoy nos reunimos acá con el grupo del equipo de Alexander de Cali, ok. Y la idea es hablar un poquito del cáncer, ¿ok? Nuestro máster Alexander Muspiera nos habló de eso porque parece que hay una persona que tenía un grado de cáncer, creo que en español le dicen estadio, recién lo busqué, no soy experto en esto tampoco, ¿ok? Parece que tiene un estado o estadio o etapa 4, ¿ok? Queremos hablar un poquito del cáncer y cómo puede el Gemugim ayudar en estas situaciones, ¿no? Ahora, lo mejor, por supuesto, del cáncer es que se prevenga, ¿no? Es lo mejor, pero no tratar de combatirlo cuando ya está avanzado, ¿ok? Creo que la mejor manera es prevenirlo y creo que lo mejor es cuidar nuestra salud antes que lleguemos a ese estado de tener cáncer, ¿no? Me estaba preguntando cuáles son las etapas, ¿ok? Y creo que muchos todavía no entienden cuál es la diferencia entre una y otra. Por eso, por supuesto que dije que no soy experto en esto, así que lo que fui a hacer es a buscar la definición aquí en Google, ¿ok? Y como les dije, aquí está apareciendo. Recording in progress. Si ya lo estoy grabando, no lo grabes en dos lugares, no creo que sea necesidad, porque puede ser que haya eco. Ah, a ver, creo que lo estoy grabando, ¿no? A ver qué pasó acá. Qué raro. Sí, lo estoy grabando, perfecto. Perdón, quería estar seguro que estaba grabando. Entonces, hay varias etapas, ¿no? Acá vamos a leer la definición de cada uno. Estadio cero o etapa cero es células normales, anormales presentes, pero aún no se han propagado a tejidos cercanos. Bueno, ven acá que dice que hay células anormales presentes, que hay células cancerígenas, no células que no son normales. Y en verdad, este estadio estamos todos estamos en esta etapa, etapa cero. ¿Ok? Sí tenemos células anormales en nuestro cuerpo, entiendan esa parte primero. Segundo, estadio uno, etapa uno, el cáncer es pequeño y está confinado en el lugar de origen, localizado. Así que las células anormales se incrustaron o se pegaron o se adherieron en alguna parte de nuestro cuerpo, puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ok? No hay ninguna parte que se pueda salvar. Se pegó en algún lado y empezó a tomar los nutrientes que llegan a esa parte de donde se pegaron y empezaron las células a dividirse, a reproducirse. Acuérdense que las células se dividen, se reproducen por medio de división celular, se dividen unas a otras. Así que la célula original que estaba mal se está duplicando, está haciendo copias de ellas mismas. Una se hace dos, dos se hacen cuatro, cuatro se hacen ocho. Ustedes saben lo poderoso que es esa cifra, ¿no? Lo sabemos por los multiniveles, cuando se empiezan a dividir de esa manera, en un pequeño tiempo una célula se puede convertir en miles, así nomás. Y no es que se dividan unas a otras que yo después de varios días, es cuestión de minutos, ¿ok? Cada minuto se hace el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, ¿ok? Pero estadio uno todavía el cáncer no está propagado, se quedó ahí, empezó a generar ese tejido cancerígeno por la división celular y está localizado en general. El estadio 2 es el tumor es más grande o ha crecido más profundamente en el tejido cercano, pero no se ha propagado a lugares distantes. Y aquí ve que utilizan la palabra tumor, ¿no? Porque muchas personas piensan, tiene un tumor y no se preocupan. Y piensen que el tumor no es cáncer. No, el tumor es cáncer también. La única diferencia es una definición solamente. Está diciendo que todavía no se ha propagado y está localizado en algún lado, pero ya es un tejido bastante considerable, grande. ¿Ok? Es algo que se puede palpar. A veces uno puede tocar esa parte que tiene el cáncer, si está en la superficie, va a sentir una diferencia en su cuerpo. ¿Ok? Así que ya es un problema bastante grande cuando estamos en estadio 2. ¿Ok? Estadio 3, cáncer localmente avanzado que ha crecido más profundamente y se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, pero aún no a sitios distantes. Que ustedes saben que el sistema circulatorio consta de venas y arterias y capilares que hacen pasar la sangre, pero también hay un sistema circulatorio linfático, ¿ok? Ese sistema también pasa por todo el cuerpo y las células cancerígenas ya invadió los ganglios linfáticos. Si invadió los ganglios linfáticos, ya está ahí a un punto de empezar a propagarse por todo el cuerpo.
Está solamente a un punto. Empieza ya está muy cercano a propagarse por todos lados. ¿Ok? Y el estadio 4 ya la última etapa. Significa que ya ustedes tienen sentencia de muerte si tienen etapa 4. Así nomás se los pongo. ¿Ok? Significa que el cáncer ya avanzó muchísimo, el tejido es bastante grande y no solamente está localizado, sino que se empezó a propagar por todos lados. Esa palabra se llama metástasis. ¿Ok? Dice, o cáncer avanzado o metastásico, es difícil de leerlo, que se ha propagado a órganos lejanos y a otras partes del cuerpo. ¿Ok? Significa que las células cancerígenas están rondando en todo su cuerpo directamente y se están generando diferentes tejidos cancerígenos en diferentes partes del cuerpo. Esto ya básicamente es sentencia de muerte directamente, etapa 4. ¿Ok? Así que vean esto, ya etapa uno, etapa 2, más o menos con cirugía, con quimioterapia, ¿ok? Y la posibilidad de sobrevivir con las tecnologías que existen ahora médicas es mucho más del 50%, depende de cáncer, por supuesto, pero ya cuando estamos pasando de etapa 3 para arriba, la posibilidad de sobrevivir es mucho menos del 50, muchísimo menos del 50. Y ya cuando estamos en etapa 4, como les dije, más del 90% de las personas ya se mueren acá directamente, ¿ok? Así que sepan estas definiciones para entender a ver qué tipo de cáncer ha tenido la persona que ustedes conocen, su familiar o ustedes mismos. ¿Ok? Si están en alguna de estas etapas, sepan qué tipo de cáncer tienen y cuál es la acción que deben tomar para poder por lo menos sobrevivir más tiempo y de una forma de mejor calidad. ¿Ok? Sobrevivir un cáncer de etapa 4 implica muchas cosas. Como le dije, no es que el 100% se muere, hay personas que lo sobreviven, pero implica un gran esfuerzo de cada persona, de esa persona que tiene una etapa 4, ¿no? Implica un montón de tratamientos, implica cambio de vida directamente, cambio de todo lo que ustedes están haciendo, ¿no? Si no estamos haciendo ejercicios, tienen que hacer ejercicios, si pueden, ¿no? Por supuesto. Si estaban comiendo mal, tienen que empezar a comer bien. Si estaban viviendo en un ambiente que puede crear células cancerígenas, tienen que cambiar ese ambiente. Que si es el estrés que le causa también un estado en el cual pueden generarse más células cancerígenas, tienen que sacarse de este estrés. ¿Ok? Tienen que cambiar todo, tanto de adentro, de afuera, espiritualmente, todo tiene que cambiar. Psicología, si queréis llamarlo. Todo tienen que cambiarlo y dar directamente 180 grados a la vida que tenían si realmente quieren tener alguna posibilidad de sobrevivir a un estado de 4. ¿Ok? Así que sí, ya es un estado bastante avanzado el estadio 4. Ahora, ¿qué hace el Hemohim? ¿Por qué el Hemohim ayuda? ¿Ok? Les dije que todos estamos en el estado uno, ¿no? Estadio uno o etapa, perdón, etapa cero, en el cual nuestro cuerpo está generando células anormales, ¿no? Constantemente nuestro cuerpo crea células anormales. ¿Ok? Aunque no estuviésemos en esta etapa tecnológica o sociedad urbana en la cual estamos ya de por sí en contacto con muchos agentes cancerígenos, aunque estuviésemos en la antigüedad, digamos, viviendo orgánicamente, que eso hace 10.000, 15.000 o 20.000 años, cuando no teníamos ni tecnologías, no había ni químicos, ni cosas raras en el ambiente, de todas maneras se creaban células cancerígenas en nuestro cuerpo. ¿Ok? No era que no se creaban en esa época, se creaban menos, pero sí se creaban también. Pero la posibilidad de que uno se muriera de cáncer en esas épocas era muy pequeña por la forma de vida que tenía uno y también porque muchos de ellos se morían antes que tenían cáncer. La verdad, la población del planeta en esa época no creo que pasaba de los 30 a 35 años, estadísticamente están pensando. Esto que estamos viviendo casi más de 50 años ocurrió a casi finales del siglo XIX. ¿Ok? Un poquito antes de eso, hasta en los años 1800, 1700 o 1600, las personas no vivían más de 40 años. Era muy raro que las personas vivieran más de 50, 60 o 70 años. ¿Ok? Pero todas esas personas también, la alimentación que tenían no era una alimentación propensa a generar células cancerígenas tampoco, ¿no? Por eso no existía tanto, era algo muy anormal que alguien se muriera de cáncer, pero no era que no existía, sí existía, ¿ok? Pero ahora es mucho peor, ¿no? Porque todo lo que hacemos básicamente es crear células cancerígenas. La alimentación, lo hacemos todos los días, ¿no? La alimentación que tenemos crea células cancerígenas. Especialmente cuando comemos muchísimos azúcares, ¿no? No sé si han escuchado, el azúcar es básicamente el combustible para nuestras células, pero también es el combustible para las células cancerígenas. Las células cancerígenas contentísimas si tienen mucho azúcar en el cuerpo de nosotros. ¿Ok? Entonces, la alimentación misma crea células cancerígenas. Aparte, el aire que respiramos, que está contaminado de un montón de cosas, dependiendo de dónde vivan, si están cerca de una zona industrial, si están cerca de una zona de minería, si están en una zona, qué sé yo, que crea muchos químicos.
o una zona que tiene demasiados carros, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, que está lleno de humo por todos lados, aunque me haya limpiado en estas últimas décadas. No es tan malo como cuando yo llegué a Los Ángeles aquí a finales de los años 80, que parecía el cielo siempre cubierto de nube, porque no se veía nada por tanto smog que había. ¿Ok? Se ha aclarado eso en muchas partes, pero en todas las ciudades que nosotros vivimos, el lugar donde vivimos hace que se creen células cancerígenas constantemente. ¿Qué creen que pasa cuando uno respira un aire contaminado con un montón de químicos, cuando entra por su nariz? Esos químicos empiezan a dañar todas las partes en las cuales ese aire entra en contacto, empezando de la nariz, la laringe, cuando llega a los pulmones, ahí donde se ocurre ¿cómo se llama? El intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono. Todas esas partes están cubiertas de células y esas células cuando entran en contacto con esos químicos se dañan. ¿Ok? Y si se dañan y se mueren y son reemplazadas, excelente, pero también ocurre la situación en la que muchas de las células se dañan y no se mueren. Esas son las células anormales. Esas células anormales que perdieron el mecanismo de disolverse básicamente para que puedan ser recicladas dentro de nuestro sistema, tomando los aminoácidos que tenía esa célula, los minerales, las vitaminas que estaban en las cuales componía esa célula, que son recicladas realmente dentro de nuestro cuerpo. Algunas de esas células, en vez de ser recicladas, pierden el mecanismo que les dicen que te llegó el tiempo de morir y te tienes que morir, sino que no se mueren y como no tiene ese mecanismo, básicamente se convierten en inmortales, células inmortales que viven en cualquier ambiente, ¿ok? Y ellas, como cualquier ser viviente, ¿qué quieren hacer? Van a querer sobrevivir, así que van a estar tratando de encontrar el lugar donde puedan absorber muchos nutrientes y cuando lo encuentran, se incrustan y empiezan a ¿qué? Con los nutrientes que llegan, a dividirse. Esa es la etapa uno. Esa es la etapa uno, cuando esa célula no fue destruida, ¿ok? Y se escapó del mecanismo que destruyen esas células. Existe, por supuesto, el mecanismo natural innata de las células que pasa en eso, pero cuando no son destruidas, ¿qué pasa? El sistema inmune se encarga de encontrar y destruir esas células, ¿ok? Y si el sistema inmune no destruye esas células va a encontrar algún lugar escondido por ahí que no las han encontrado y empieza a dividirse con todos los nutrientes que absorbe. Y ahí empezó el tejido cancerígeno. Es por eso la importancia del sistema inmune, porque esas células que no se murieron por el mecanismo automático, que cuando están dañadas se tienen que morir, esas células se convierten, algunos le dicen células zombies, ¿ok? ¿Vieron las películas de zombies, no? ¿Cómo son los zombies? No tienen función, no tienen nada, solamente andan por ahí destruyendo cosas, ¿no? Matando otras cosas, otros seres vivientes. Básicamente es lo que hacen estas células. No tienen ninguna función. Esas células que originalmente eran del pulmón, que creaban la membrana que generaba el intercambio gaseoso. Esa célula se descompuso, no se murió y empieza a rondar por todos lados. Y ahí donde cayó esa célula, o capaz que en el mismo pulmón, se empieza a dividir y crea más células cancerígenas. ¿Ok? Entonces, esas células dañadas que no se murieron son destruidas por el sistema inmunológico. ¿Ok? Y las células, en verdad, las primeras células encargadas de empezar ese proceso son las famosas células NK. Y todos creo que han escuchado las células NK, ¿no? NK o NK. Bueno, lo que promueve el hemoglobin son específicamente estas células, las células NK. ¿Ok? Entonces, el hemoglobin, ¿dónde actúa? Actúa en la médula ósea. En la médula ósea hay unas células especializadas, se le dicen células madres. ¿Ok? Hay varios lugares en nuestro cuerpo que todavía crea células madres, pero que uno de los lugares más representativos donde ese mecanismo ocurre es en la médula ósea. Que en la médula ósea existen unas células especializadas que son, digamos, las células de origen de otras células, por eso se le dicen células madres. Y esas células, dependiendo de la necesidad que tenga nuestro cuerpo, pueden crear glóbulos rojos, glóbulos blancos, diferentes tipos de glóbulos blancos y diferentes elementos diferentes células que necesita nuestro cuerpo dentro de nuestro sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces, lo que hace el hemoglobin es activar esa parte de nuestro cuerpo, la médula ósea que está en los huesos, y hacer que esa fábrica se convierta en una fábrica más eficiente de lo que era originalmente esa persona antes de tomarse el Gemogen. ¿Ok? Entonces esa fábrica que hace empieza a activar esas células madres para que cree más glóbulos rojos y glóbulos blancos, y dentro de esos glóbulos blancos, las que más crea el mecanismo del Gemogen son las células NK. ¿Ok? Y las células NK es la abreviación en inglés de Natural Killers.
¿Ok? ¿Qué significa natural killers? Asesinas naturales. Suena fuerte, ¿no? Asesinas naturales. Y realmente estas células son células asesinas naturales. ¿Ok? Porque matan cualquier cosa que no reconocen en forma indiscriminada. ¿Ok? Es decir, el mecanismo de las células NK es diferente a las otras células del sistema inmune. Hay células innatas que nacen ya con la propiedad de atacar, ¿ok? Sin necesidad de aprender, y células que necesitan aprender para poder cumplir su función, ¿ok? Entonces, lo ven en el ejemplo, por ejemplo, de enfermedades que una persona obtiene una sola vez. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión lo crea un virus, ¿no? ¿Sabían eso? Creo que era un virus, ¿ok? Entonces, si todos nos acordamos de nuestra niñez, si un amigo de nosotros tuvo sarampión, no se tiene que preocupar porque se contagia más, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Si, ustedes, no sé si tuvieron sarampión, yo lo tuve. Y cuando tuve sarampión, por supuesto que sufrí porque picaba por todos lados, pero sabía que era una sola vez el sufrimiento, porque la próxima vez no iba a atacar, por más que me llegara otra persona que estaba infectada de sarampión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nuestro sistema inmune aprendió de qué es el virus de sarampión. ¿Ok? Entonces, cuando me atacó una vez, entró el virus y me atacó porque mi cuerpo no estaba preparado. ¿Ok? El virus tiene un material genético, un ADN. ¿Ok? Y ese ADN lo inyecta a otras células para que las células que atacó ese virus se conviertan en fábrica de virus también. ¿Ok? Y cuando se llena una cantidad suficiente de virus, esa célula explota y empieza a lanzar un montón de otros virus por todos lados. Así que imagínense, es un ataque bastante masivo a nuestro cuerpo, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Cuando entra ese virus, las células que inmediatamente van a atacarlas son estas, las células NK. ¿Por qué las ataca a ellas y no a otras células? Porque las células NK conocen a todas las células de nuestro cuerpo. Es un mecanismo increíble, son células muy pequeñitas, pero esas mismas pequeñitas células reconoce a todas las trillones de células que forman todo nuestro cuerpo. Y no solamente reconoce las células que tienen nuestro material genético, que serían las células del ser humano de nosotros, sino que reconoce también todos los diferentes virus y bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo sin dañar a nuestro cuerpo. Reconoce a todas ellas. ¿Ok? Entonces, si entró algo diferente a las trillones de células que ella reconoce, ese algo diferente que entró, las células en K inmediatamente las ataca. ¿Ok? Y no solamente las ataca, sino que después de atacarla crea elementos proteínicos para identificar qué tipo de virus entró. Y esos elementos proteínicos, dentro de ellos están citoquinas, pero también existen, creo que se le dicen antígenos, si mal no recuerdo, capaz que me equivoque, ¿ok? Que son materiales genéticos que hacen que nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, o mejor dicho, las otras células del sistema inmune, ya reconozcan qué fue lo que los atacó y ya están preparadas las otras células cuando nos ataca otra vez ese mismo virus que nos causó el sarampión. ¿Se entiende? Así que esa destrucción del ataque del virus que entró al principio, que nos dio el sarampión, si nosotros nos curamos, ¿ok? Porque nuestro sistema inmune es suficientemente alto, ya las otras células de nuestro sistema inmune ya tienen la información de qué virus fue el que nos atacó y la próxima vez nuestro cuerpo ya está preparado para ese virus específicamente. Así que significa que cuando tuvimos el sarampión, no es que ya el virus de sarampión no nos entre a nosotros. Si estamos en contacto con dos o tres personas que tienen sarampión, el virus no nos entra otra vez a nuestro cuerpo, entra. La cosa es que ahora cuando nos entra, nuestro sistema inmune está tan preparado que no nos hace ningún daño, que las destruye antes de que se propaguen. ¿Ok? Entonces, hay dos mecanismos, como le dije, un mecanismo innato en el cual ataca todo lo que no reconoce y hay otro mecanismo de refuerzo que está preparado ya por la experiencia que tuvo antes con ese organismo, con ese virus, bacteria o lo que sea. ¿Ok? Es un sistema fascinante cómo funciona nuestro sistema inmune. ¿Ok? Realmente fascinante. Y en verdad, uno de los, es decir, el primer eslabón o la primera barrera de defensas las constituyen las células NK. Y no solamente es la primera defensa, sino que también la primera, ¿cómo se llama? Identificación de qué es lo que nos está atacando. ¿Ok? Y estas células NK no solamente ataca virus, por supuesto, ataca bacterias también.
bacterias que nos pueden hacer daño. También ataca a hongos, hongos que nos pueden hacer daño. Y también ataca células cancerígenas, porque células cancerígenas son células que no son reconocidas por ella, porque son células extrañas que no estaban originalmente en nuestro cuerpo. Entonces, las células NK o NK también ataca inmediatamente todas las células cancerígenas. Básicamente es la barrera principal para que las células cancerígenas que se generaron de diferentes maneras no se conviertan en tejido cancerígeno. ¿Ok? Destruirlas rápidamente antes de que ellas se empiecen a propagar. ¿Ok? Es por eso la importancia del Hemohim. ¿Ok? Porque nos ayuda a tener el sistema inmune siempre alto. Y si lo tenemos siempre alto, cualquier microorganismo que nos pueda atacar, ¿ok? Va a ser controlado, va a ser destruido antes de que ella se propague. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿nos conviene tomar el Hemohim ahora o nos conviene tomar el Hemohim cuando tengamos el cáncer? Nos conviene tomarlo ahora. ¿Ok? Es claro que va a ser mucho más fácil de destruirlas antes de que se propaguen que tratar de destruir todo el tejido cuando está regado por todo el cuerpo. ¿Ok? Una persona Sí, con cáncer en estado 4, estadio 4, es claro que la posibilidad, por más que tome el Hemogen de sobrevivir, sigue siendo bastante baja. No vamos a mentir. La posibilidad de que sobreviva realmente va a depender de Dios. ¿Ok? Es una ayudita que nosotros le estamos dando con el Hemogen, pero la posibilidad de que sobreviva es bastante baja. ¿Ok? Por supuesto que va a ser mucho mejor que no tomarlo. ¿Ok? Además, con los tratamientos que le van a dar y el Hemogen que toma. ¿Ok? Va a hacer que el mismo tratamiento mejore, funcione mejor, porque al tener el sistema inmune alto puede ser que lo más probable es que no otra infección secundaria le haga daño, porque muchos pacientes de cáncer se mueren de esa manera, ¿saben? No se muere por el cáncer, sino se muere por el tratamiento, porque el tratamiento debilita tanto el cuerpo que cualquier infección que le dé, un corte, qué sé yo, un virus de un resfrío que solamente no nos hace nada, también pueda dañar a esa persona y terminar lo que la entierran directamente. ¿Ok? Es por eso la importancia de estar saludables antes de que nos pase algo, ¿ok? Así que tenemos el ejemplo, está en todos los países de Latinoamérica en los cuales estamos abiertos, así que aprovechen la situación porque es necesario. Y les digo que los datos son preocupantes, ¿no? A pesar de que la medicina ha avanzado bastante en la no en la cura de cáncer, porque no existe cura de cáncer, vamos a decir la verdad. Luego, ¿qué hacen los doctores? Y lo admiten los doctores. Mi sobrino también es un oncólogo, aunque ya tiene unos más de 10 o 15 años en esta carrera. Y él mismo sabe lo que dice. Nosotros estamos contentos con tal de extenderle un poquito la vida a las personas. Dice que esa es su única misión, extenderle la vida a las personas de un buen oncólogo. No es curar el cáncer porque no existe cura, lo que hacen es extenderle la vida solamente a las personas. ¿Ok? Entonces, sí, la medicina ha avanzado mucho, se extiende la vida de una paciente de cáncer más que antes, pero la cantidad de nuevos pacientes que se están agregando a esta enfermedad, que están contrayendo cáncer, es tan grande que a pesar de que mejoró la medicina en el tratamiento del cáncer, la cantidad sigue aumentando, la cantidad de muertos que se genera. ¿Ok? La sobrevivencia sí, aumentó bastante. Una persona que tiene cáncer tiene más posibilidad de sobrevivir más años que antes, ¿ok? Que hace 10, 20 o 30 años. Pero de todas maneras, a pesar de los avances de la medicina, la cantidad que se muere por cáncer sigue avanzando. ¿Ok? Eh, quiero sacar un dato, porque el dato que yo tenía era de hace casi un año, y el dato que tenía de las muertes de cáncer era de 1.870 y algo personas al día aquí en Estados Unidos. En Europa también es bastante alto. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. ah, bueno, este es un dato del 22. No sé si había visto un dato más reciente. A ver acá. Ok. Este es una institución gubernamental de aquí, Estados Unidos. Mm, si leí bien, acá está. Se hace un estimado que se van a morir 618.120 personas en el año 25. Todavía no se ha terminado el año. Entonces, ¿cuánto es al día? Ok.
Vamos a dividir eso por 365 días, ¿no? 620.000, digamos. Ups. Bueno, el estimado es 1.700, ¿ok? Otro dato de una agencia privada que yo había visto era 1.870 y algo, eso ya el año pasado, ¿ok? Y esto sigue aumentando. Así que un análisis más o menos conservativo, ¿ok? Porque según lo que había oído ¿cómo se llama? En ese estudio que se había hecho, estaban pensando de que se iba a superar fácil las 2.000 personas al día aquí en Estados Unidos al término del año 25. 2.000 personas al día. ¿Ok? Así que solamente este dato les da un número bastante horrendo de muertes de cáncer. Más de 600.000 personas al año se están muriendo de cáncer. ¿Ok? En este momento no es la enfermedad número uno. La enfermedad número uno que mata más pacientes todavía sigue siendo las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Ataques al corazón, ¿no? En forma fácil. El número dos era diabetes, pero creo que el número dos ya es el cáncer. ¿Ok? Y las muertes por problemas cardiovasculares está bajando, pero las muertes por cáncer sigue aumentando. Esa cantidad que estás diciendo es Mm. 620.000 es al año o en Estados Unidos, perdón. Esto es al año solamente en Estados Unidos. No estoy hablando de todo el planeta. Ok, imagínate. Estamos hablando solamente de Estados Unidos. No sé si habrá datos de otros países. Ponemos eh, en Colombia. Vamos a ver si sale algún dato. No hay un dato reciente, histórico. Los datos de 1979 a 2019, que son ¿cuántos años? ¿Casi 40 años? Porque Sí, hablan de pero 20 casi 30.000 personas al año que se mueren en Colombia. ¿Ok? Eh, no sé si está, porque está mal contado, porque si vemos la proporción de habitantes de Colombia aquí en Estados Unidos son, aquí tenemos casi 7 veces más, tenemos casi 350 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones, así que 50 son millones. 7 veces. ¿Ah? Acá 50 millones aproximadamente, sí. Claro, y aquí hay casi 300, no somos todavía 350, estamos pasando los 320 en verdad, pero para hacerlo fácil el cálculo podría ser, qué sé yo, 7 veces más, así que 7 por 20, ¿cuánto será? Unas. Sí, parecería que en proporción a la población se mueren menos personas en Colombia, pero también pienso de que hay muchas muertes que no están contadas correctamente. Es por eso que no, capaz que no tengan todos los datos exactos de cuándo se están muriendo, pero igualmente sigue siendo alto. Son 20.000 personas, 30.000 personas en promedio que se murieron año tras año desde 1979 al 2019. Ah, y siguen andando por ahí. Están hablando de esa cantidad de personas en los estimados de ahora. ¿Ok? Pero también, sigue siendo alta. ¿Ok? A ver. Aquí hay otro dato. Eh, Voy a aceptar todos los cookies a lo que me dicen. Ok, parece que del 2006 al 2020 se murieron 560.000 personas. ¿Cuántos años son? 14 años, ¿no? Entonces, 560.000 dividido 14 años, unas 40.000 personas en este estudio. Depende del estudio los números, pero de todas maneras es alto. Casi el 40 doble. Este estudio es casi el doble. es casi el doble. 40.000 Sí. personas al año. ¿Ok? Así que se dan cuenta que es alto, ¿no? Son datos bastante aterradores. Si mal no recuerdo, en Europa, no, no me acuerdo en Europa. Si les digo un dato va a ser mentira. Habría que buscarlo, ¿ok? No, no tengo memoria, porque sí lo había escuchado, pero la verdad no me acuerdo exactamente cuánto es. Pero bueno, creo que Estados Unidos no es el país más saludable del planeta, eso seguro, ¿ok? Entre los países desarrollados, en verdad es el que tiene la población menos saludable entre los países desarrollados. Así que yo supongo que en proporción a la población, Europa tiene que tener menos cantidad de personas con cáncer que Estados Unidos, ¿ok? Pero va a seguir siendo bastante alto.
Así que sí, es muy importante mantener el sistema inmune alto y el Hemohim es ese producto, ¿ok? Y tienen que tener una diferencia porque hay otros productos que dicen lo mismo, que les ayuda a tener el sistema inmune alto, pero no hay ningún producto que trabaje directamente en la médula ósea para crearle nuevas células del sistema inmune. De eso no hay. Las otras compañías tienen algunas formulaciones de diferentes elementos así de diferentes compuestos y vitaminas o complejos vitamínicos que ayudan a las células que están en el sistema inmune a que sean reforzadas, pero no hay ninguna que ayude a crear nuevas células del sistema inmune. Eso lo hace solamente Hemogy. Es por eso que es único. Así que no piensen que esto es igual que las otras compañías, el famoso inmunocali, que yo, los famosos qué sé yo, factores de transferencia de for life. Esas cositas no tienen nada que ver con nosotros. ¿Ok? Actúan de una forma totalmente diferente. ¿Ok? Lo de nosotros les está creando a nuevo el sistema inmune. ¿Ok? Y aparte la otra función, porque actúa en las células madres de la médula ósea, crea las células que forman el sistema que reparte el oxígeno en nuestro cuerpo, que son los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, no solamente crea la protección, sino que crea las células que trabajan en la regeneración de órganos y en la función de los órganos también. ¿Ok? Este es un ejemplo que lo doy muchas veces. Las células del corazón. ¿Cuál es la función de las células del corazón? Que el corazón lata, ¿no? Todo al mismo tiempo, ¿no? Si no, si el corazón no late, ¿qué va a pasar? No va a circular la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, el oxígeno que reciben los glóbulos blancos es dado a cada célula de nuestro cuerpo y cuando las células del corazón reciben el oxígeno, crean una reacción química que crea energía, ¿ok? Y lo crean y esto es el mecanismo que igual en todas las células, lo crea por medio de la unión de glucosa con oxígeno. La glucosa con oxígeno cuando se une en la mitocondria, que es básicamente el motor de cada una de las células de nuestro cuerpo, no es que tengan una, tienen varias mitocondrias, algunos tienen miles, depende de las células, ¿no? Pero dentro de esas mitocondrias se crea esa reacción química que crea la energía para que las células del corazón funcionen. Y la función otra vez es que latan. La segunda función, ¿cuál es? Que se reproduzcan, que se dividan. ¿Ok? Porque las células también se mueren y las células que se mueren son reemplazadas por las nuevas células que se generan por la división celular. Entonces, ese oxígeno actúa para que las células puedan cumplir su función y puedan vivir y puedan reproducirse también a la vez. ¿Ok? Entonces, los glóbulos rojos, los glóbulos rojos que están creados en la médula ósea y más con la acción del hemoglobin, actúan en la regeneración de todos nuestros órganos. ¿Ok? El Hemoglobin básicamente actúa en el proceso de regeneración de órganos, también por eso decimos eso. ¿Ok? Así que entra en juego las dos cosas el Hemoglobin. Regeneración de órganos y protección de los mismos órganos también a la vez. No hay ningún producto en el mundo que haga algo por el estilo. ¿Ok? Así que si no lo están tomando, espero verlos convencidos de que lo tomen. Les aseguro que se van a alegrar ustedes de tomarlo. Que cuando empiecen a tomar y vean la función que hace en su cuerpo, realmente se van a dar cuenta de lo importante, la importancia de estar tomando un producto como el Hemoglobin. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Y en el chat hay una pregunta, Sam. Ajá. Dice que si es importante pregunta nuestra, queremos Sí, José, es una ayudarla. muy buena pregunta. El noni es la materia prima, lo podrían ver de esa manera. El Hemoglobin es un activador de células, específicamente las células que forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Ok? Son hierbas que dan la orden a la médula ósea para que activen, bueno, no es que la orden, sino que preparan a la médula ósea para cuando reciban la orden de crear glóbulos rojos y blancos, los cree en forma más efectiva, ¿ok? De más calidad y en más cantidad. Básicamente prepara la médula ósea para que cuando reciba la orden, la necesidad de crear esas células, se creen en grande cantidad y en calidad. Lo que hace el noni es dar la materia prima para que esas células se generen.
¿ok? El noni tiene aminoácidos, que es materia prima para todas las células de nuestro cuerpo. El noni tiene vitaminas, el noni tiene minerales, el noni tiene fitoquímicos, diferentes químicos que producen las plantas que nuestro cuerpo no necesita para que funcione correctamente. Y el más importante de ellos, que hay muchos, hay más de 200, ¿ok? Pero el que yo considero más importante es la proceronina. Y entra en juego en muchos mecanismos la proceronina. Entra en juego también en contrarrestar los efectos del cáncer porque normaliza las células, ¿ok? La seronina, dice proseronina, ¿no? Entonces el compuesto que está dentro del noni es el precursor a la seronina, por eso se le dice proseronina, ¿ok? Es el elemento que después cuando entra en nuestro cuerpo por medio del sistema digestivo, la proseronina se va a convertir en seronina y la seronina es la que crea las proteínas. ¿Ok? Las proteínas son los elementos básicos que forman todas las células de nuestro cuerpo. Hay diferentes proteínas, una de las más famosas y más importantes es el colágeno, pero hay diferentes otras proteínas más. Y todas esas proteínas se forman por estos diferentes aminoácidos que ven acá, prolina, arginina, fenilalanina, triptofán, que son un montón de nombres raros, ¿ok? Y todos estos aminoácidos se van a convertir en proteínas cuando hay seronina. Si no hay seronina, estos aminoácidos se quedan inertes, no se convierten en proteínas. Así de importante es la seronina, ¿ok? Y, y el noni es el fruto, es el alimento que más seronina trae en el planeta, ¿ok? La fruta que pensaban o la comida que pensaban que tenía más seronina hace mucho tiempo era la piña, básicamente, o el ananá, en algunos países le dicen ananá, en Argentina le decimos ananá, por ejemplo, cuando decía piña no sabían lo que era la piña, pero creo que muchos de ustedes saben lo que es la piña. Pero se descubrió que el noni tiene 40 veces más que la piña. ¿Entiende? Así que es un elemento indispensable que no nos puede faltar, ¿ok? Y aparte tiene otros elementos químicos ahí adentro. A ver si, ¿ok? Escopoletina, iridoides, polifenoles. Si van a la página hay una explicación de cada uno de ellos, pero la mayoría de estos tienen acciones antiinflamatorias, ¿ok? Y creo que todos sabemos que el precursor de la mayoría de las enfermedades es la inflamación crónica. ¿Ok? Si un órgano está constantemente inflamado, eso crea enfermedades. Un páncreas inflamado constantemente crea diabetes. Un hígado inflamado constantemente crea cirrosis, crea, ¿cómo se llaman? Esas cosas, ¿le dicen tejido graso? No, tiene un nombre, se me está olvidando. Hígado Hígado graso. graso. Hígado graso, ahí está, que no es grasa, sino que es una acumulación de toxinas, básicamente. Son tejidos que se crean para acumular toxinas, ¿ok? O si tienen inflamación crónica, que se de la próstata, eso se convierte en cáncer de próstata. Entonces, es muy importante tomar muchos elementos que le bajen la inflamación y el noni también actúa en eso. Tiene un montón de elementos que desinflama el cuerpo. Y lo mismo hace el Hemohim también, desinflama el cuerpo en general. Es por eso que nos ayuda a eliminar a muchas, la posibilidad de tener muchas enfermedades, ¿ok? Así que otra vez repito, el noni es uno de los alimentos más completos en cuanto a la materia prima que nuestro cuerpo necesita para crear células, ¿ok? El hemoglobin es un activador de la médula ósea para crear específicamente glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿ok? Ok, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas noches, por favor, es que sobre cuántas patentes que tiene el Emojín, porque a veces dicen que 9, otras veces que más de 9 o que más de 20 o 23, pero en sí mira. como cuántas patentes hay, pues, por favor, San. No interesa la cantidad y es difícil de decir la cantidad exacta que tiene. Algunos van a Mm, decir esto, cuando ven esto van a decir que tiene 7 solamente, pero esto es un material viejo. Esto son las primeras patentes que la compañía sacó cuando salió el Hemohim, ¿ok? Y sacó patentes varias en Corea. En verdad en Corea sacaron 3 o 4 patentes más todavía. La verdad no sé cuál es la cantidad exacta, pero que tiene que saber que cada país al cual entra el Hemohim tiene que obligadamente sacar su patente. ¿Ok? En Colombia tiene su patente también en Colombia. En México también tiene su patente. En Europa también tiene su patente. En Malasia que se venden, en Taiwán, en otro país, en Filipinas, en Canadá. Es decir, en todos los países en los cuales se vende el Hemohim va a tener su patente. Así que si tratamos de calcular el total, yo pienso que debe tener más de 20, casi 30 patentes por ahí. Pero no interesa la cantidad. ¿Ok? Depende de quién lo diga, depende del tiempo que esta persona está tomando
cuando explica el Gemohim, si está explicando el origen o si está explicando el Gemohim ahora, la cantidad va a variar bastante, ¿no? Pero lo que tienen que entender que las patentes, es claro que tienen que tener patentes en cada país, porque primero tienen que decir de qué se trata el producto para que lo acepten en ese país, ¿no? Y el segundo, la razón de poner patentes es proteger el producto, para que nadie me lo copie. ¿Ok? La patente hace dos efectos: describir lo que hace y a la vez proteger el producto para que nadie pueda copiar ese producto y venderlo en ese país. Es por eso que va a tener que sacar patentes en todos los países. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la patente? ¿Ok? La patente en general, la mayoría va a decir lo mismo en todos los países y es esta. La de Estados Unidos es una de las más representativas, en verdad. Y dice que es una hierba que mejora la actividad contra el cáncer. ¿Ok? Y tiene una respuesta positiva al sistema inmune y crea hematopoiesis. Hematopoiesis es el proceso de creación de sangre nueva. ¿Ok? Y por supuesto, cuando se dan estos títulos, tienen que publicar materiales que demuestren que estos títulos son reales y no pura palabra. ¿Ok? Así que no van a ser aprobados porque ponemos esto, van a ser aprobados cuando demostremos que realmente hace eso, este producto. ¿Ok? Muy bien, Gracias, gracias. no de nada. Ahora, otra cosa muy importante de Gemohim es la seguridad. Y antes de eso, creo que hoy tenía otro comentario. Perfecto. Si su estómago lo aguanta, ningún problema, ¿ok? Algunos si lo toman de esa manera a la mañana en ayunas, como está diciendo Goye, tomar el Gemohim, el Noni y la vitamina C, algunas personas con úlceras, por ejemplo, les va a arder, especialmente por la vitamina C. En esos casos, tomarlo así no sería lo ideal, sería que lo tomen después de las comidas, aunque no es la forma correcta de tomar el Noni, ¿ok? De aprovechar mejor el Noni, porque lo pueden tomar después de la comida, no es que nos sirva, ¿eh? Pero si quieren aprovechar al máximo el noni, es mejor tomarlo en ayunas, el noni. ¿Ok? Porque tiene probióticos. Acuérdense que nuestro noni es especial, no es solamente jugo exprimido y nada ni se envasó y se acabó. Es un jugo que se exprimió, se le agregó elementos y se le agregó bacterias para que se fermente y pueda tener más cantidad de nutrientes por ese proceso de fermentación. ¿Ok? Entonces, al tener probióticos, la mejor manera de aprovechar esos probióticos y los nutrientes que tiene el noni, que son en cierto modo bastante sensibles y que no sean afectados en nuestro proceso digestivo, es mejor tomarlo cuando nuestro estómago tenga poco ácido, porque el ácido destruye muchos de los elementos del noni y el ácido destruye muchas de las bacterias del noni también. Entonces, es por eso que se le dice que lo tomen a la mañana y en ayunas, y si lo toman a la noche, que lo tomen después de varias horas después de la última comida para que su estómago tenga la menor cantidad de ácido posible. Por eso, la forma así, si lo ponemos así bien sensible de tomar esto, es tomarse un pequeño trago de agua, ¿ok? Tomarse el trago de noni y tomarse otro pequeño trago de agua. Así nos aseguramos que se vaya rápidamente al sistema digestivo, al intestino, y no se pase mucho tiempo en el estómago y que el ácido destruya muchos de los elementos buenos, benéficos del noni. ¿Ok? Esa es la razón que se le dice que lo tomen en ayunas. Muy bien. Ahora, esto que les estoy mostrando, y que tienen que entender bien el contexto de esto, porque muchos lo dicen mal, ¿ok? Este análisis que dice que es certificado por el FDA de Estados Unidos, no es una certificación para decir que el Gemohin tiene eficacia para alguna enfermedad, ¿ok? No es una droga, ¿ok? No es un medicamento. Esta certificación lo único que comprueba que el Gemohin es un producto que no hace daño al ser humano. ¿Se entiende? ¿Otra vez entendieron eso? Esto lo que certifica es que el noni no tiene elementos que pueda dañar al ser humano. ¿Ok? Y esta certificación lo tienen que pasar todos los productos nutricionales que son importados a los Estados Unidos. ¿Entendieron eso? Si yo hago algo aquí en Estados Unidos, no tengo que pasar por esta certificación, no tengo que comprobar que mi producto tenga elementos que puedan hacer, que no hagan daño, es decir, que no tenga elementos que puedan hacer daño a la población. Esa certificación no la tengo que pasar si lo hago en Estados Unidos, pero en Estados Unidos todos los productos que vienen del exterior les obligan a pasar por esta certificación. Ahora, dirán, es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué diferencian a las compañías que vienen del exterior con las que están acá en Estados Unidos? Según el gobierno de Estados Unidos, las compañías de Estados Unidos son más confiables. Eso es la forma que piensan ellos.
Y no solamente ellos, en 1994, la industria de los suplementos nutricionales crearon una ley. Ustedes saben cómo se crean las leyes en Estados Unidos, ¿no? Si hay una industria que les interesa algo, le empiezan a dar dinero a la campaña política de los políticos, que es básicamente coima, que básicamente es darles, ¿cómo le dicen? En otra palabra. Bribery. Ay, me olvidé la otra palabra en español, porque creo que coima no lo entienden todos, ¿no? ¿Saben lo que es una coima? Sí, ¿Sí? ¿Todos lo saben? Ok, si se entendieron, perfecto. Yo pensé, porque es una palabra muy argentina y pensé que no conocían esa palabra coima, ¿no? Entonces, es una forma de dar dinero en forma... ¿No lo conoces, Goyi? gente que dice que no es no No, sabe. no, no. Aquí yo por lo menos no lo conozco, ¿eh? Ok. ¿Cómo se dice eso? Es dar dinero a un político para que haga lo que yo quiera. Soborno, ahí está. Soborno. Sobornar. Soborno, soborno. Ajá. Bueno, básicamente el lobby, se llama aquí en Estados Unidos, o lobbying, es un soborno legal. ¿Ok? Entonces, varias empresas se pueden juntar entre ellas y crear una organización sin fines de lucro. Y ellos empiezan a dar dinero a las campañas políticas de los políticos, que se necesita mucho dinero para hacer publicidad, para que ellos, los políticos, cuando reciban ese dinero, cuando ellos sean elegidos, nos hagan unas leyes favorables a nosotros. ¿Ok? Esa es la forma como funcionan las leyes aquí en Estados Unidos. Se crean las leyes, mejor dicho. Y bueno, en 1994 se juntaron unas cuantas compañías de suplementos nutricionales y hicieron eso mismo. Empezaron a inyectar dinero a la campaña de muchos políticos y la idea de ellos era de que no recibieran regulación ellos. Que nuestras compañías son suficientemente serias, que nosotros nos podemos autorregular, que no hay necesidad de regular de esta manera creando leyes que creen más costos para nuestra industria. Y por eso en 1994 se creó esa ley y por esa misma ley ninguna compañía que haga suplementos en Estados Unidos requiere que sea revisada por el FDA para ver si están haciendo bien las cosas. Así que básicamente cualquier compañía que haga suplementos aquí puede hacer lo que se le da la gana. ¿Ok? Y uno piensa, bueno, si se autorregulan, harán las cosas bien, ¿no? Para que no dañe a la población. Eso es solamente tener esperanzas, pero es una esperanza que nunca se cumple. Las personas, al no tener una ley que las regule, ¿qué hacen? Hacen lo imposible para bajar los costos. ¿Ok? Y meten o dejan que muchos elementos que no tendrían que estar en estos suplementos nutricionales estén ahí. Y es un problema grave aquí en Estados Unidos. Es por eso que siempre les digo, los productos nutricionales de aquí Estados Unidos son malísimos, no son buenos para nada. Que tienen un montón de elementos que no tendrían que estar ahí, y es por eso que esas historias que escucharon de que personas que se tomaron productos de Herbalife o de Amway, los suplementos nutricionales de ellos, después de tomarlos 20, 30 años, terminaron en diálisis, no es cuento, es cierto. ¿Por qué? Porque esos suplementos nutricionales que supuestamente son buenos tienen un montón de elementos que no tendrían que tener. Ejemplo, pesticidas, herbicidas, químicos, metales pesados. Todo eso está presente en esos productos. ¿Ok? Y ese es el problema. Y la misma certificación demuestra eso también, porque esta certificación que a nosotros nos convino, viene el año 2004, es cuando se creó el Hemohim, ¿ok? Que se mandó a hacer esta certificación, demuestra que nuestro producto no tiene absolutamente nada de metales pesados. Y esto es importante, ¿saben que los metales pesados no se salen de nuestro cuerpo en forma fácil, se acumulan siempre? Así que si ustedes toman un producto que tenga metales pesados, aunque sea una pequeña cantidad, y lo toman 10, 20, 30 años, esos metales se acumulan y se adicionan, se adicionan, se adicionan, adicionan, y después de 30 años, ¿qué pasa? Les daña algún órgano. El riñón, el hígado, el páncreas, el sistema nervioso, lo que sea, dependiendo de qué metal sea. ¿Ok? Es por eso que tomar un producto que tenga metal pesado, aunque sea en pequeña cantidad, es tan peligroso, especialmente si lo van a tomar a largo plazo. ¿Y los suplementos nutricionales cómo se toman? A largo plazo. No se toma de un día al otro, se toma a largo plazo. Entonces, si toman productos que no tengan esta certificación de pureza, se podría llamar, están asegurando que se enfermen al tomar esos productos. ¿Ok? Y el Hemohim, el resultado acá es ND, en inglés es non-detected, cero en metales pesados. La otra columna larga es de pesticidas. Y los pesticidas son químicos que también se acumulan en su cuerpo, no tanto como los metales pesados, pero si los sigan tomando a largo plazo, también les va a hacer daño. ¿Ok? Y la cosa que tienen que entender es que en esta certificación en Estados Unidos hay una cantidad límite permitida, que es esta, la columna del medio. El de nosotros fue cero. Entonces significa que aunque nuestro producto tenga estas cantidades, puede ser vendido en Estados Unidos sin ningún problema. ¿Ok?
así de poco serio es, en verdad, el FDA de Estados Unidos, si nos ponemos a pensar. Miren la parte de pesticidas. También hay una cantidad permitida, porque saben que sacar los pesticidas es muy difícil. Además, muchas frutas que compramos, en verdad en todos los países sucede eso, ya vienen con pesticidas ahí en las frutas echadas a propósito sin limpiarlos, porque si estos pesticidas son limpiados cuando los ponen en las cajas para que nosotros podamos comprarlos en el supermercado, esas frutas inmediatamente se deterioran. Aunque ya sé que viene con una capa de pesticidas. Y si no lo limpiamos bien, nos estamos comiendo todos esos pesticidas. Y si, por ejemplo, alguien en una compañía hace extractos vegetales como el Hemohim, ¿no? Sacando hojas y qué sé yo, frutos o raíces, donde sea, con elementos contaminados con metales y con pesticidas, ¿ok? Y hacen el extracto vegetal. Y no hacen todos los procesos necesarios para purificar todo eso. ¿Qué creen que van a estar ingiriendo con esos extractos vegetales? Metales pesados y pesticidas. Y herbicidas también. Y tristemente es una realidad que siempre que pasa aquí en Estados Unidos. Creo que es menos en Europa, porque tienen un control un poquito más estricto que Estados Unidos. Yo sé que en Corea es menos también, pero el control es más estricto también. Pero yo no sé qué pasa en México, en Colombia, ¿ok? Si es malo aquí en Estados Unidos, imagínense cómo será en Colombia, en México, ¿ok? Así que, yo no sé, el INVI me hizo tanto lío con nosotros con el Hemohim, ¿verdad? Uy, espero que este video no se vaya a un funcionario del INVIMA, pero yo Complicado. creo que es un poquito de hipocresía ahí. ¿Ok? Así que sí, esta, tienen que entender que esto es básicamente una certificación de lo puro que es nuestro producto y nos demuestra que podemos tomarlo a largo plazo, porque aunque lo tomemos a largo plazo, no va a haber acumulación de metales pesados ni pesticidas, y esto va para todos los productos. Todos los productos de nuestra compañía están hechos con esta filosofía. ¿Ok? Por ejemplo, el omega 3 que es tan bueno para nuestro cuerpo, muchos de los omega 3 que se venden en el mercado están contaminados con mercurio. Miren, acá está la cantidad permitida. ¿Ustedes creen que las compañías que hacen el omega 3 aquí en Estados Unidos se van a regir por esto? Ni les preocupa. No les preocupa para nada, porque no los regula nadie. ¿Ok? Muy bien. Una preguntita, o sea, aunque Sí. un poquito aparte pues del emoji, pero en estos días que mi esposa me dijo que le escuchó una capacitación de un producto que sirve para los dolores. ¿Usted se acuerda cuál es? O si hay un producto que quite dolores. Esa es la pregunta. No es que quite dolores, ayuda a que los dolores desaparezcan porque desinflama otra vez. Vamos a eso otra vez. La desinflamación es uno de los mecanismos más importantes para quitar dolores, ¿no? Y creo que se refiere a la turmacina. Si se refiere a dolores así de cartílagos, dolores de articulaciones, el producto que específicamente ayuda con eso es la turmacina. Y viene no solamente con la turmacina, que si viene con otro elemento que se llama MSM, que es un compuesto que ayuda a la regeneración de células de las articulaciones. ¿Ok? Y Listo. Gracias. Muy bien. creo que la turmacina lo podemos ver aquí, a ver, déjame ver la página de México. Y eso está en Europa. ¿También está en Europa ya? No, te pregunto, ¿está en Europa? No, no creo. No creo, que yo No. sepa, no. Había Ah, anunciado que iba a entrar a Estados Unidos, así que lo más probable es que en Europa también entre dentro de poco, pero en México sí ya está presente. A ver, acá está. Esta es la turmacina. ¿Ok? Son dos compuestos en una presentación. ¿Ok? Que la tomacina Compártela. es el puro y el Lo estás, MSM es este, el color blanco. lo estás compartiendo para verla. Ese que estaba compartiendo. Yes. Ahí está. Esa es la tomacina. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí voy a terminar la grabación para que no sea tan largo. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, lo podemos seguir haciendo. Que voy a terminar la grabación acá.